Continuamos con la escabiosis o sarna. Esta enfermedad, esta infección, o mejor dicho, esta infestación, está causada por un ectoparásito, un tipo de ácaro. Se llama Sarcoptes scabiei y se hospeda en los mamíferos principalmente. Se transmite por contacto directo, es decir, un contacto físico, piel con piel en el caso de los humanos, y por tanto es una enfermedad muy contagiosa. De ahí la importancia en la anamnesis hacer hincapié en familiares convivientes o incluso familiares que puedan estar afectos de este ácaro. El periodo de incubación va a ser mucho más corto si se trata de una reinfestación, es decir, una reexposición al ácaro, pero va a ser un poquito más largo en caso de infestaciones de novo. De novo va a ser en unas 2-6 semanas el inicio de la clínica y en reexposiciones en unos pocos días. El diagnóstico, a no ser que tengamos muchas dudas, es clínico porque hay unas lesiones bastante características de esta enfermedad. A la izquierda del todo vemos aquí abajo el ácaro, productor de la escabiosis, y aquí su lesión característica, ¿vale? Estas son sus lesiones elementales. Las lesiones elementales de esta infección o de esta infestación es un eritema, una erupción papular. Papular localizada o generalizada dependiendo de la extensión de la enfermedad. Son lesiones muy pruriginosas. Este prurito además se exacerba durante la noche o tras los baños, contacto con el calor, ¿no? Incluso a veces este prurito se da en zonas de piel intacta aparentemente, en las que no hay lesiones elementales. Estas lesiones elementales, aparte del prurito, van a estar acompañadas de escoriación secundaria al rascado. Y luego tenemos otras lesiones también muy características de esta infestación, que son las lesiones causadas directamente por el ácaro, que son la vesícula perlada y el surco acarino. El surco acarino es lo que vemos en esta imagen. Es un surco, una línea en la piel serpiginosa, que no es más que los túneles que va creando la hembra del ácaro cuando va poniendo sus huevos, que va a poner unos 2-4 huevos al día, y luego esta hembra pues muere, pero los huevos ya están puestos y las larvas pues irán creciendo. La vesícula perlada es el punto de entrada del ácaro en la piel. No he encontrado foto, pero bueno, es un tipo de vesiculita en forma de perla brillante, que se supone que es la entrada del ácaro en la piel. Y entra al estrato córneo, donde la hembra es fecundada por el macho. Ya la hembra pues va poniendo todos los huevos. Luego tenemos lesiones que no son directamente causadas por el ácaro, sino que se llaman lesiones indirectas. Se dan por hipersensibilidad del organismo contra el ácaro y son nódulos escabióticos, otro que se llama prurigo escabiótico, y luego se puede llegar a formar una reacción inflamatoria generalizada con hiperplasia linfoide del tejido linfoide, que se llama pseudolinfoma, ¿vale? Porque se puede llegar a confundir incluso con un linfoma maligno, pero esto es benigno. Estos dos últimos son una respuesta de hipersensibilidad, retardada sobre todo, ¿no?, al ácaro. Incluso estos nódulos pueden permanecer tras varias semanas después del uso del tratamiento, ¿vale? Pero bueno, son mucho menos frecuentes y por eso no las he puesto. Lo más importante son las pápulas, los surcos acarinos e incluso la vesícula. Y como vemos en las imágenes, se puede dar en zonas de piel periféricas o en zona genital. A la derecha del todo de la diapositiva encontramos la sarna hiperqueratósica, costrosa o noruega. Tiene esos tres nombres. Incluso tiene otros nombres. Es más frecuente en inmunodeprimidos, en desnutridos y en ancianos, por su condición de inmunodepresión per se. Se va a caracterizar por una gran hiperkeratosis de la piel. En la zona más superficial de la piel, esta se va aumentando en el estrato córneo. Ese estrato córneo tan aumentado es lo que va a formar descamación, y además la piel con tanta descamación e irritación se fisura, por eso se llama una hiperkeratosis fisurada. Debido a esa descamación, a la hiperkeratosis, a las heridas, incluso son frecuentes por esas fisuras la sobreinfección bacteriana por las soluciones de continuidad de la piel,
Va a haber una amalgama muy grande de clínica cutánea que puede llegar a hacernos sospechar de otras enfermedades. Por eso la llamamos también, en esta subvariante de la sarna, la gran imitadora. Puede parecerse a una dermatitis seborreica, porque además se da en el cuero cabelludo. Puede parecerse a una dermatitis psoriasiforme, a eczemas, etc. La sarna noruega tiene predilección por la afectación, como he dicho, del cuero cabelludo, pero también palmoplantar. Y en esta enfermedad, en esta sarna, va a ser primordial primero el tratamiento de la sobreinfección bacteriana con antibióticos y luego ya el tratamiento específico de la sarna. El tratamiento de la sarna va a tener diferentes opciones, pero es verdad que la más usada es el tratamiento tópico. Como vemos arriba en el cuadro, vamos a combinar medidas higiénicas, tratamiento específico, que he dicho que el tópico es el más usado, y el tratamiento coadyuvante. El tratamiento tópico va a ser el famoso SARS-CoV, ¿no? La permetrina en crema al 5%. Es la primera lección, se aplica del cuello hacia abajo en todo el cuerpo, preferiblemente aplicarla después de un baño general, incluso con guantes, sin olvidar posteriormente de aplicarlo todo, las manos y los surcos interdigitales, ¿vale? Es necesaria solo una aplicación, pero que se puede repetir a la semana o a las 2 semanas si persiste algo de clínica. La ivermectina. La ivermectina es un tratamiento por vía oral, ¿vale? Se va a dar entre 150 y 200 microgramos por kilo de peso y se presenta en comprimidos de 3 miligramos y 6 miligramos. Puede darse en dosis única, porque este tratamiento vía oral se da para sarnas refractarias al tratamiento tópico correctamente puesto. Pero es verdad que se puede dar 2 dosis separadas entre 1 y 2 semanas en casos graves como puede ser una sarna noruega o en inmunodeprimidos, ¿vale? Y finalmente tenemos el tratamiento coadyuvante a la derecha, que van a ser los antibióticos para la sobreinfección bacteriana, los antihistamínicos para el prurito. Hay que avisar al paciente de que el prurito puede mantenerse incluso 2 semanas después del tratamiento idóneo tópico. Vaselinas y aloe vera puro. Estos dos últimos los he visto en bibliografía haciendo referencia a la gran descamación de la sarna noruega o hiperkeratóxica. Las vaselinas y el aloe vera puro ayudan mucho a calmar esa descamación y la irritación cutánea que tienen estos pacientes. En cuanto a las medidas higiénicas, hay varias, pero no se nos puede olvidar un baño diario del paciente, importante el baño previamente a la aplicación tópica de permetrina, el lavado de todas sus prendas, toallas y ropa de cama, en lavadora con detergente y con agua caliente como mínimo a 60 grados. Sobre todo las que haya usado el paciente durante las 48 horas previas al tratamiento. Cortar bien las uñas de las manos y de los pies, porque el ácaro tiene predilección también por acantonarse en las regiones subungueales. Y, lógicamente, hay que evitar el contacto físico y las relaciones sexuales durante el periodo de infestación. Esto se puede extrapolar al resto de las ITS. Hay que evitar las relaciones sexuales mientras esté la enfermedad y lo que dure el tratamiento. Lo ideal, incluso en los pacientes con escabiosis, es un aislamiento durante 24 horas, usando guantes y demás en domicilio durante las tareas domésticas. Continuamos con la sífilis o lues llamada más antiguamente. Es una de las ITS más frecuentes en nuestro medio y es causada por una bacteria en forma de sacacorchos, una espiroqueta, llamada Treponema pallidum. Su transmisión de forma más frecuente se va a dar en las relaciones sexuales por pequeños microtraumatismos en regiones de mucosas, ¿no? Vaginal, anal, oral. Pero es verdad que lo curioso de esta infección es que se puede dar también en mucosas intactas. La transmisión también se puede dar por otros mecanismos, pero son menos frecuentes. Y sin tratamiento, el problema de esta enfermedad es que puede persistir años, durante años, dando o no dando problemas, dando o no dando síntomas, pero un porcentaje nada desechable de pacientes, un 25%, va a llegar hasta la sífilis terciaria, con todo el riesgo que se conlleva por complicaciones varias que tiene esta fase. Como esta enfermedad, esta infección un poquito más complicada, tiene muchas fases, muchos síntomas, os he dejado aquí un esquema de todas las fases
en los cuadros rosita, en los cuadros blancos el periodo de incubación y la evolución, es decir, hacia dónde va llevando cada fase, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos por sífilis precoz. En la sífilis precoz va a darse los primeros síntomas. Empezamos con una relación sexual, nos infectamos con una relación sexual y más o menos a los 10-90 días va a empezar la sífilis precoz. ¿Por qué hay tanto intervalo de periodo de incubación? Porque en la aparición más temprana o más tardía de síntomas va a depender del sistema inmunitario de la persona, va a depender de la cantidad inoculada de treponemas, de bacterias, y va a depender del periodo o fase infectiva en que se encuentra el paciente que contagia la enfermedad. Entonces va a depender de muchos factores. Esta sífilis precoz va a llevar a un periodo primario que va a dar lugar a los primeros síntomas, ¿vale? Y el síntoma más característico de esta fase es el chancro, que lo vamos a llamar a partir de ahora el chancro duro. El chancro duro va a aparecer a la tercera o cuarta semana más o menos desde la infección. Ahí lo vemos, ¿vale? Pero es verdad que muchos pacientes el chancro no lo van a ver, por eso ponemos ahí una interrogación. Otros pacientes van a entrar en una fase de latencia precoz, que lo tenemos aquí. Y la latencia precoz es una infección sifilítica asintomática durante el primer año infectivo. Es verdad que algunas guías lo consideran hasta el segundo año, pero de forma generalizada la precoz es el primer año de infección. Desde el periodo primario, si se entra en latencia, la latencia puede durar años y llegar a ser una latencia tardía, como vemos a la derecha. Pero bueno, la enfermedad sin tratamiento puede ir evolucionando y progresando hasta un periodo secundario. El periodo secundario se va a dar a partir de 3 meses desde la infección y la clínica va a ser sobre todo cutánea mucosa, ¿vale? La clínica cutánea mucosa aparece entre el tercer y sexto mes después de la infección, pero también puede ir acompañada de clínica sistémica, en la cual tampoco es que se haya visto un periodo de incubación concreto. Desde el periodo secundario, con el paso del tiempo, sin tratamiento se sigue evolucionando hasta llegar a la sífilis tardía, que se da después de años desde la infección, entre 10 y 30 años después. Si el paciente era asintomático y está en latencia, pues será asintomático pero con una serología positiva, porque tiene la infección. Y si el paciente es sintomático, va a llamarse sífilis terciaria, que se puede dar incluso hasta los 30 años después de la infección. La sífilis terciaria es muy grave porque conlleva comorbilidades y complicaciones de órganos vitales, ¿no? Es verdad que puede cursar con gomas, con alteración ósea, pero también puede causar problemas cardíacos, cardiovasculares y cerebrales, neurológicos. Vamos a describir los síntomas primero en la sífilis precoz y luego la sífilis tardía. Sífilis precoz. Tenemos, como hemos dicho, el periodo primario, en el cual lo más característico va a ser el chancro sifilítico. El chancro sifilítico, como vemos en las imágenes de arriba, va a ser una lesión ulcerada, dura, por eso se llama chancro duro a partir de ahora, ¿vale? Y suele ser única, pero bueno, como en medicina no hay un siempre ni un nunca, cabe decir que en algunos pacientes se ha visto que han aparecido más lesiones, pero bueno, suele ser única y se puede acompañar de ganglios inguinales. Tanto el chancro duro como los ganglios inguinales sifilíticos van a ser indoloros, ¿de acuerdo? En algunos pacientes, o bien el chancro pasa desapercibido, no lo ven porque no es infrecuente la aparición de este en el surco balano prepucial. Entonces es una zona que quizá al paciente le pasa desapercibida. Y también es verdad que otros pacientes que sí que tenían todas las papeletas para desarrollar el chancro, porque toman antibióticos por otro motivo, pues no aparece este chancro, pero tienen sífilis. Esto se llama sífilis decapitada, ¿de acuerdo? Pues aquí vemos fotos de diferentes chancros, ¿de acuerdo? Una lesión con los bordes sobrelevados, eritematosos, a veces puede segregar algún exudado tipo purulento.
¿vale? Y se puede dar, como hemos dicho, en labios, en las mujeres, por ejemplo, es muy frecuente en los labios mayores, en labios menores, en glande, en surco balano prepucial, incluso en el ano. En el periodo secundario, cabe decir que las adenopatías suelen ser bilaterales, ¿vale? En ambas zonas inguinales. Y como hemos dicho, son indoloros, pero además suelen ser duras, igual que el chancro, ¿vale? Duras, indoloras, bilaterales. Y el chancro es duro, indoloro y suele ser una lesión única. En el periodo secundario, la clínica, hemos dicho, puede ser muy diversa, pero es característica la sintomatología cutánea. Vamos a centrarnos en las imágenes, que se aprende mejor. Aquí a la derecha vemos la típica roseola sifilítica. La roseola sifilítica es la manifestación cutánea de esta fase más frecuente y más precoz. Se suele dar en tronco y en extremidades, justamente como lo estamos viendo en la imagen. Y es un exantema de pequeñas máculas irregulares, de un color rosa pálido, no son pruriginosas y desaparece en pocas semanas, incluso sin tratamiento. Luego a la izquierda, aquí en esta imagen, vemos las sífilides. Sífilides es un exantema, pero más papuloso, y las lesiones son un poco más rojizas, violáceas, un poco más oscuras que la roseola. Tiene además predilección más bien por las palmas y las plantas de los pies, y en estas zonas suelen ser unas pápulas induradas y rodeadas como de un collarete descamativo, justo como vemos aquí abajo. ¿Veis que aquí están descamadas? Pues eso es típico de esta fase de la sífilis. Los condilomas planos los tenemos en esta imagen de aquí, en la región anal. Son lesiones más papilomatosas, de un tamaño considerable, planas y un color rojo más vivo. Se dan en un tamaño considerable de por sí, pero además pueden confluir entre ellas formando grandes placas papilomatosas. Se dan en regiones húmedas, como puede ser zona genital, anal o pliegues de flexión, axila o ingles. Y finalmente, en el cuero cabelludo, la sífilis se puede manifestar como una alopecia. Cabe decir que en los pacientes con VIH la clínica va a ser más grave, más rápida y más tórpida, más refractaria al tratamiento. Y ahora vamos a ir con la sífilis tardía. Ya sabemos, la sífilis evoluciona sin tratamiento. La sífilis tardía, cuando es asintomática, es decir, latencia tardía, va a tener una serología positiva, como hemos dicho, pero no va a haber síntomas. Pero cuando es sintomática y nos encontramos en sífilis terciaria, realmente esto va a ser hoy en día más raro, pero se puede dar en un porcentaje de pacientes si no son tratados, como hemos dicho. La clínica cutáneo-mucosa más típica van a ser las gomas. Las gomas son unas lesiones que comienzan siendo como un nódulo blando y adherido al principio, pero acaban evolucionando a un granuloma que se ulcera, tal y como vemos en la imagen, ¿vale? Un granuloma que se ulcera. Estas gomas no solo pueden ser cutáneos, sino que pueden ser de cualquier localización, incluso internos. Por ejemplo, en esta imagen vemos un goma sifilítico en el parénquima cerebral. Otros síntomas de esta fase van a ser óseos, cardiovasculares y neurológicos. Los óseos, pues diversos, dolor local, engrosamiento óseo, etc. Y cardiovasculares son graves, ¿vale? Lo llamamos cardiosífilis a esta fase. Cuando hay infectación cardiovascular, lo típico va a ser, o lo más frecuente, una aortitis de la arteria aorta en su región, en su parte torácica, pero bueno, puede causar también insuficiencias valvulares, incluso aneurismas. Y todo eso teniendo en cuenta que se da incluso años después, entonces hay que sospecharlo si un paciente tiene diagnóstico de sífilis y tiene pues clínica de reciente aparición de esta índole. Y luego la neurosífilis o la afectación neurológica por esta bacteria, por esta infección, también se va a dar en fases. Es verdad que, por ejemplo, la meningitis o la afectación neurológica se puede dar en cualquier fase de la sífilis, pero es más frecuente en la sífilis terciaria.
¿Qué podemos encontrar? Podemos encontrar una neurosífilis asintomática en el cual el líquido cefalorraquídeo va a ser positivo, va a estar alterado. Podemos encontrar una pleocitosis mononuclear, es decir, un aumento considerable de células mononucleares, linfocitos típicamente, y un VDRL positivo, como luego vamos a ver. VDRL no es más que un tipo de prueba que se usa para analizar y llegar al diagnóstico de sífilis, ¿no? Pues en el líquido cefalorraquídeo se usa el VDRL, que luego lo veremos con más detenimiento. Se puede dar una meningitis sintomática, sifilítica, y suele ocurrir en el primer año de infección, ¿vale? Es de la clínica neurológica de lo más frecuente, ¿vale? O clínica leve o una meningitis. Y luego, en fases más tardías y más graves, se pueden dar accidentes cerebrovasculares, en lo que llamamos la sífilis meningovascular. Son afectaciones de los vasos cerebrales con un componente isquémico. Entonces, por eso se llama meningovascular y va a cursar con ACVs. Hay que sospecharlo en pacientes jóvenes que sufran ictus, porque no es frecuente, y más, sobre todo, si han tenido diagnósticos previos de sífilis. Otra clínica neurológica, otra complicación neurológica tardía van a ser la parálisis general progresiva y el tabes dorsal. La parálisis general progresiva hoy en día es una rareza y el tabes dorsal ocurre por degeneración de las raíces y los cordones posteriores de la médula espinal. Lleva una clínica muy variada, pero lo más frecuente son las parestesias, las crisis de dolor agudo en extremidades inferiores, hipotonía, una marcha atáxica, como vemos en la imagen. El paciente siente desequilibrio y está torpe, y un romper positivo al cerrar los ojos. A continuación vamos a ver el diagnóstico. Tenemos dos tipos de diagnóstico. El diagnóstico directo, que consiste en visualizar directamente los treponemas, y esto se hace gracias a muestras de las lesiones, ¿vale? Lo más usado son la microscopía por campo oscuro. En este microscopio vamos a visualizar treponemas de lesiones de la sífilis primaria, del periodo primario, del periodo secundario, de las adenopatías o incluso de recaídas, porque es en los casos en los que va a haber lesiones de donde se pueda tomar la muestra, por ejemplo, adenopatías y chancros. Realmente estas pruebas, aunque son muy buenas para diagnosticar sífilis en esos periodos, en esas fases, realmente cada vez están más en desuso por digamos, la accesibilidad de las pruebas serológicas. Y ahí está el diagnóstico serológico. Este es diagnóstico indirecto, porque no vamos a visualizar el treponema, sino más bien vamos a ver su presencia mediante otros hallazgos, como son los anticuerpos. Vale. El diagnóstico serológico va a consistir en dos tipos de pruebas, las no treponémicas y las treponémicas. Las no treponémicas o reagínicas van a detectar anticuerpos ante tejidos dañados, pero no van a detectar el treponema en sí, ¿de acuerdo? Estas son muy buenas para el cribado y para evolucionar al paciente, o sea, controlarlo después de iniciar el tratamiento. ¿Por qué? Porque son precoces en positivizar y en la evolución porque negativizan al tiempo. Entonces, con las pruebas negativizadas podemos dar por hecho que el tratamiento está yendo bien, en un paciente ya diagnosticado, por supuesto. No son intercambiables entre ellas, es decir, para evolucionar al paciente siempre hay que usar la misma, o una o la otra. Y cada vez parece ser que se usa más la VDRL, la misma que se usa en el líquido cefalorraquídeo. Luego tenemos las pruebas treponémicas, que detectan anticuerpos específicos contra el antígeno, o sea, contra la bacteria Treponema pallidum, ¿vale? Alguna bibliografía las llama pruebas antitreponémicas, por eso mismo, porque detectan anticuerpos contra el treponema. Pues la más usada en bibliografía, la más comentada, es la FTA-APS. Pero es verdad que la ELISA, la prueba ELISA, cada vez está en más uso. No voy a entrar mucho aquí porque esto es un poquito más de laboratorio y tal, pero simplemente saber que existen. Finalmente, el protocolo de diagnóstico va a consistir en que a todo paciente con una ITS que sea sintomática o no, debemos hacer el cribado de las ITS más frecuentes que se pueden asociar, que son cribado de sífilis,
O sea, cribado, una prueba no treponémica, que son las más frecuentes y las más útiles para el cribado. De sífilis, de hepatitis B y de VIH. Todo mediante serología. A toda embarazada en su primera consulta prenatal hay que realizarle una prueba no treponémica, es decir, un cribado de sífilis. Y cuando hacemos una prueba no treponémica que da positivo, la confirmaremos, como vemos en el cuadro, con una prueba treponémica de confirmación. Muchas veces nos basta una sospecha clínica muy alta para realizar una prueba treponémica. Pero debe ser en paciente con sospecha clínica evidente o con factor de riesgo evidente, porque el uso sistemático de las pruebas de diagnóstico para sífilis, sin ser población de riesgo, reduce muchísimo la fiabilidad del resultado. Finalmente, cuando hay síntomas neurológicos, una sífilis tardía o una sífilis refractaria al tratamiento, hay que hacer una punción lumbar para descartar la neurosífilis asintomática. Y en este líquido cefalorraquídeo lo que vamos a medir, como hemos dicho antes, es una prueba no treponémica, concretamente la VDRL, porque es la mejor, es la más específica para el líquido cefalorraquídeo. Y otros hallazgos que podemos encontrar en la punción lumbar, en ese líquido, va a ser una pleocitosis, un aumento de células mononuclear, linfocitos, una hiperproteinorraquia y algunos casos, alguna bibliografía comenta que a veces se buscan bandas oligoclonales específicas de los anticuerpos MG antitreponema en el líquido cefalorraquídeo. Es decir, quedaros con una pleocitosis linfocitaria, hiperproteinorraquia y bandas oligoclonales. Finalmente, una serología de sífilis positiva en un paciente VIH positivo nos obliga a hacer punción lumbar, porque los pacientes VIH por su inmunodepresión, ¿vale?, tienen más riesgo que los pacientes que no son VIH de padecer neurosífilis y además asintomática. Entonces, haya o no haya síntomas en un paciente VIH, una serología positiva obliga a estudio del líquido cefalorraquídeo. Aquí os dejo un resumen de los síntomas y pruebas diagnósticas para diagnosticar cada fase de la sífilis. Pero al fin y al cabo es lo que ya acabamos de explicar. Y finalmente el tratamiento. El tratamiento va a consistir sobre todo en la penicilina. La penicilina puede ser una penicilina G-benzatina o bien penicilina acuosa. Os dejo en el cuadro rosa las indicaciones y las dosis en amarillo, ¿vale? Las indicaciones aquí y las dosis aquí. Por ejemplo, en la sífilis precoz, la primaria, la secundaria o la latente precoz, diagnosticados por la serología y en caso de no latente por la sintomatología también. En pacientes seronegativos pero que se han expuesto hace menos de 3 meses, esto sería una profilaxis. Y en el embarazo, la que está indicada es la penicilina G-benzatina. Y la dosis va a ser una dosis única de 2,4 millones de unidades. Vía intramuscular, ¿de acuerdo? Luego, cuando tenemos una sífilis tardía, síntomas neurológicos, o una sífilis refractaria y pacientes VIH, la dosis cambia, pero sigue siendo penicilina G-benzatina intramuscular. La dosis va a ser semanal y durante 3 semanas consecutivas. Y finalmente, cuando el líquido cefalorraquídeo es positivo, es decir, hay neurosífilis, sea o no sea sintomática, vamos a optar mejor por la penicilina G intravenosa, que es la cristalina, la acuosa o sódica. Y la dosis va a ser entre 18 y 24 millones de unidades diarias durante 10 días como mínimo. En estos pacientes hay una alternativa, que es mezclar la penicilina G intravenosa con probenecid vía oral, ¿vale? Esto lo vemos aquí, me parece. Sí, aquí está. Estas son las alternativas terapéuticas. Anteriormente hemos visto la primera lección, ahora las alternativas. Primero, en alérgicos a la penicilina que tengan indicaciones de penicilina G-benzatina, vamos a usar doxiciclina y tetraciclina, ambas por vía oral, como ya sabemos, ¿vale? Son
100 miligramos cada 12 horas y 500 miligramos cada 6 horas. ¿Cuánto va a durar este tratamiento? 2 semanas. 2 semanas ambos fármacos. Luego, otra alternativa en la neurosífilis o líquido cefalorraquídeo positivo, en los que íbamos a usar la penicilina G intravenosa. En estos pacientes se puede asociar el probenecid, que también es por vía oral, 500 miligramos cada 6 horas. Y estos dos fármacos, los dos durante mínimo 10 días, ¿no? Entre 10 y 14 días, igual que veíamos antes, ambos tratamientos, haya o no haya síntomas de neurosífilis. En estos pacientes, si hay alergia a la penicilina, y no queda otra porque su indicación sería penicilina G sí o sí, por afectación neurológica, si son alérgicos, incluso si las embarazadas son alérgicas porque no pueden tomar algo vía oral, al final la última alternativa que queda es la desensibilización a la penicilina, ¿de acuerdo? Y tratar posteriormente con penicilina. Control de respuesta al tratamiento. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues control de sífilis, primera parte, suponiendo que es un paciente sin neurosífilis, en una sífilis. Como ven, decíamos, el control post inicio del tratamiento del paciente tiene que ser con una prueba no treponémica y era una de las dos, no se pueden intercambiar. Entonces normalmente se usa la VDRL, la del líquido cefalorraquídeo. Los controles van a ser al mes, a los 3 meses, a los 6 y a los 12 meses tras el inicio del tratamiento. ¿Y qué va a ser una buena respuesta o curación del paciente? Una disminución al cuádruplo del título inicial de esa prueba, es decir, del título de la VDRL. Cabe destacar que las pruebas treponémicas no se titulan, pero las no treponémicas sí. Y ahora la neurosífilis, ¿cómo vamos a ver que está yendo bien el tratamiento? Porque disminuyen las células en el líquido cefalorraquídeo, disminuye la pleocitosis. Aquí vemos la pleocitosis del líquido cefalorraquídeo, en la imagen de la derecha. Si a los 6 meses no se ha reducido las células en el líquido cefalorraquídeo, se indica retratar al paciente, volver a tratar. Dejamos aquí unas cuantas diapositivas con el resumen de lo que ya hemos comentado, tanto diagnóstico como tratamiento, en lesiones ulcerosas y en lesiones verrugosas en ambos sexos. Aquí las lesiones ulcerosas, aquí las verrugas genitales, las pruebas recomendadas diagnósticas, así como el resumen de todos los tratamientos que hemos ido viendo. Recordar que es importantísimo que durante el tratamiento de una ITS o si persisten los síntomas hay que insistir en la abstención de las relaciones sexuales y en caso de que el paciente pues vaya a tenerlas pues, por el motivo que sea, insistir en el uso de los métodos de barrera. La prevención y control de las ITS de atención primaria va a consistir en un primer paso en el control post-tratamiento del paciente, pero es verdad que de rutina, en un paciente con una ITS con buena adherencia terapéutica y que esté asintomático, realmente sistemáticamente no hay que hacer un control post-tratamiento, pero sí hay que hacer un control post-tratamiento si persiste sintomatología, si el tratamiento no ha sido adecuado, si hay refractariedad al tratamiento, si hay un patógeno resistente que se ha aislado en un cultivo, si hay una vulvovaginitis persistente que no sea por Candida albicans, si hay posibilidad de reinfección porque hay una reexposición, por ejemplo, aunque el paciente se haya curado, se ha vuelto a exponer a una ITS. Si la ITS es un linfogranuloma venéreo, que se debe revisar en unas 3-5 semanas, y si hay un paciente VIH en periodo de ventana, que ese periodo de ventana corresponde a los primeros 3 meses desde la exposición del paciente, y ese control hay que repetirlo en 3 meses. Y hay otras opciones de indicar un control post-tratamiento, que es sífilis, embarazo y una localización de la infección o de los síntomas anatómicamente difícil, como puede ser la faringe. En concreto, la sífilis tiene unas indicaciones muy concretas en el control post-tratamiento. Si la sífilis es aislada, o sea, es la única ITS que se tiene, el control va a ser serológico, como hemos dicho, de VDRL, y incluso se puede repetir la serología de VIH para confirmar, ¿no? Al mes, a los 3, a los 6 y a los 12 meses tras el inicio de tratamiento. Si las serologías iniciales son inespecíficas, en los controles posteriores estas van a ir descendiendo, ¿vale? ¿Qué son serologías inespecíficas? Son serologías en las que hemos hecho unas pruebas
por protocolo, han dado positivo, han dado títulos muy bajos y realmente el paciente no tiene síntomas. Entonces, estos pacientes que pueden ser falsos positivos van a ir llevando a cabo un descenso de estas pruebas, ¿no? Hasta incluso negativizarse. En las sífilis previas, cuando realmente sí que hay sífilis y el positivo era un verdadero positivo, el descenso después del tratamiento va a ser más lento que si realmente era un falso positivo. Y si ha habido una reinfección o el tratamiento no está yendo adecuadamente, el título, los resultados del título van a aumentar hasta por 4 veces. Cuando la sífilis tiene una coinfección con VIH, los controles deben ser incluso más estrictos por la comorbilidad de estos pacientes. En estos pacientes hemos dicho que la enfermedad va más rápida, más tórpida y más grave. Segundo punto de la prevención y el control de ITS desde la atención primaria. Primero hemos dicho control post-tratamiento, ¿no? Una vez hemos instalado el tratamiento. Segundo punto, educación sanitaria y buenos cribados. Vamos por orden. Primero, educación sanitaria del concepto de sexo seguro. Hay que insistir en los métodos de barrera, sobre todo si el paciente lleva relaciones promiscuas, ¿vale? Una buena anamnesis. Es muy interesante que la anamnesis incluya la historia sexual del paciente, aunque no sea lo más habitual preguntar estas cosas, pero es necesario si hay riesgo de ITS y sobre todo si hay riesgo de ITS más graves, ¿no? Como sífilis, como VIH. Luego, las embarazadas hay que hacer unos buenos controles prenatales, su cribado de sífilis en la primera consulta e ir controlando el resto, un buen tratamiento, si tienen una ITS, etc. Las enfermedades de declaración obligatoria, muy importante declararlas para evitar brotes epidémicos y para que haya constancia de ellas, ¿no? Entre las ITS que se consideran enfermedad de declaración obligatoria tenemos 4 bacterianas: sífilis, gonococo, linfogranuloma venérea y chancroide o chancro blando, y las víricas, VIH y las hepatitis A, B y C. Y a la derecha, arriba del todo de esta diapositiva, encontramos un enlace que podemos facilitar a nuestros pacientes para que se informen de las diversas ITS con información accesible, sencilla y fácil de leer para los pacientes. Y finalmente, tenemos que tener en cuenta que existen profilaxis tanto preexposición como postexposición a una ITS. El ejemplo más claro es el VIH. Existe una profilaxis preexposición y una profilaxis postexposición con diferentes antirretrovirales y hay que tenerlas en cuenta y saber sus indicaciones. Tienen indicaciones muy concretas, claro. Los criterios de derivación hospitalaria. Ante una ITS, ¿qué debemos derivar al hospital? Las uretritis y vaginitis de repetición, las lesiones dérmicas graves que necesiten un tratamiento un poquito más cuidadoso, lesiones extensas o incluso con síntomas sistémicos que puedan llegar a hacernos sospechar de otras coinfecciones, herpes genitales con clínica grave, muy dolorosos o complicaciones, el chancroide refractario a diversos tratamientos. Si hay disfunción sexual o de la pareja, puede necesitar también consultas. Por último, os dejamos aquí la bibliografía consultada con todos los enlaces y esperamos que os haya sido muy práctico y que os haya gustado. Muchas gracias por asistir a la sesión.